Buenas. Bueno, lo primero de todo quiero dar las gracias a Alberto Fernández Parrón, uno de los prologuistas de mi libro y una persona que para mí está siendo súper especial porque estás construyendo un mundo más inclusivo, más respetuoso y en definitiva un mundo mejor. Y por eso te quiero dar las gracias también por este maravilloso congreso y bueno, lo que yo espero es que entre todos logremos transformar la educación, ¿verdad? Y hablando de educación, yo tengo que reconocer que yo no fui buena estudiante. De hecho, a mí lo que se me daba bien realmente era pasar las horas en la habitación dibujando, bailando, leyendo libros de autoayuda, como Tus zonas erróneas. Y en clase básicamente era lo que es quedarme esperando a que un pajarito se apoyara en la rama que había junto a mi ventana. Eso era a lo que yo realmente me dedicaba en clase. ¿Y qué ocurre? Pues que a mí me costaba mucho estudiar. Yo confundía las letras, la D, la P, los nueves, los treses y las es. Bueno, era complejo, era difícil y ese esfuerzo me suponía no recibir resultados. ¿Y qué ocurrió? Pues que me sentaba muy mal que las compañeras dijeran, ay, no he estudiado nada, estaban como agobiadas y tal, y luego sacaban sobresalientes. Entonces yo tomé una decisión, y es no estudiar, porque digo, hombre, pues así por lo menos si la gente me pregunta, directamente la respuesta es que no he estudiado y por eso no he aprobado. Pero claro, yo entiendo que no era de las mejores decisiones que se podían tomar, ¿vale? Pero es verdad que llegado el momento, empecé a recibir los resultados, ¿verdad? Y allí aparece mi padre en mi habitación, cosa que no había hecho nunca. Entonces yo me metí así en mis estudios, como si estuviera estudiando. Y él se me sienta en la cama detrás y me dice, ya he visto tus notas. Y yo me encojo así de hombros porque digo, pues sí, vamos, un fracaso. Y me dice, ¿qué te parece si buscamos ayuda? Y entonces yo empecé a girarme porque no se me había ocurrido que lo mío tuviese solución. Y entonces él me dijo que podíamos contratar una profesora particular. Y qué importante es que los niños se sientan, y las niñas, y los niños, se sientan apoyados, se sientan queridos, ¿verdad? Porque es una de las bases de la autoestima. Y yo en ese momento lo que sentí es que había esperanza, ¿vale? Luego en el colegio tuve la gran suerte también de dar con un profesor de sociales, que era un tío así como muy estricto, muy rígido, muy estirado, y nos hizo darle el cuaderno para evaluarlo. Y él me puso una nota al final del cuaderno que marcó mi vida. Me ponía, se agradece tu trato respetuoso. Claro, para mí la sorpresa fue que no me estaba evaluando por si me faltaba algún esquema, algún ejercicio por hacer, la limpieza del cuaderno, no. Él estaba valorándome como persona, estaba poniendo en valor una cualidad mía. Y aquello es que lo agradecí tanto porque fue como que me estaba asentando unos pilares sobre los que construir mi persona. Entonces, este es otro de los puntos de los que quiero hablar y es que por favor valoremos a los niños, las niñas, los niños, que nos sintamos valorados. Es una de las piezas clave de nuestra autoestima. Y aquí voy a otra etapa distinta que fue la del instituto. En el instituto yo me apunté a una academia de matemáticas y el profesor, un hombre así con un contorno más bien redondo y con su barba espesa y una pipa, nos hizo presentarnos. Y entonces yo cuando me tocó el turno le dije, me llamo Miriam y lo siento por usted, pero yo soy una nulidad en las matemáticas. Y el hombre, lejos de impactarse, ¿no?, por mis palabras, así como sin apenas reaccionar, me dijo, señorita, que sea la última vez que le oigo hablar así de usted misma. Eso sí que fue una ruptura de esquemas total, porque ¿qué me estaba diciendo a mí realmente? Me estaba diciendo, tus resultados pueden cambiar, pero es importante que creas en ti. Es importante cómo te hablas a ti. Entonces entendí la fuerza del diálogo interno en ese momento. Y es que la importancia de que las personas nos sintamos capaces.
capaces de cambiar las cosas. Oye, estamos en construcción, en mejora continua, podemos perfeccionarnos, no hace falta ser perfectos, pero sí podemos construir ese camino, ¿verdad? Entonces, ese señor, ese profesor, me hizo sentirme capaz de cambiar las cosas. Y vaya si cambiaron, porque en mi etapa universitaria conocí a mi novio, el que hoy es mi marido, y estábamos estudiando en la biblioteca y me dice en un momento dado, oye, nos salimos fuera y me pides la lección. Y yo, ¿pedí la lección? ¿Qué es eso? No sabía de qué me estaba hablando. Pero cuando empecé a leer literalmente, palabra por palabra, lo que él iba diciendo, yo decía, ¿pero esto se transparenta o qué? ¿Cómo es posible que me sepa decir esto con tanta seguridad? Claro, cuando él me pidió a mí la lección, pues yo le iba contando así unas ideas inconexas que más o menos recordaba de lo que había estudiado. Y le decía, no te preocupes, no busques en las hojas, si yo sé que está ahí. El caso es que le pregunté, oye, ¿cómo lo haces? Y me dice, hombre, pues yo me estudio el primer párrafo, me lo memorizo, luego me estudio el segundo y me repito el primero y el segundo, y luego me estudio el tercero y me repito el primero, el segundo y el tercero. Digo, pero si eso es lo que hago yo cuando me estudio los guiones de teatro. Qué curioso, ¿no? No se me había ocurrido aplicarlo a los estudios. Así que, efectivamente, otro de los puntos clave cuando vamos a estudiar es el tener una técnica, el tener una estrategia, el saber cuáles son los pasos para poder estudiar. Y ya lo último que hice fue, pues efectivamente, cogí esa técnica y en casa empecé a practicarla. Pero claro, había una cosa que me faltaba y era que yo, pues lo que os digo, que soy muy creativa y tal, pues me dediqué a aplicar a esos estudios dibujos, esquemas de colores, en fin, lo hacía como más divertido, más participativo, ¿no? Por parte de mi cuerpo, ¿no? No era solamente estudiar e hincar codos, sino que necesitaba manipular objetos, etc. En definitiva, hice ese método propio, ¿vale? Y lo que quiero decir con esto es que es muy importante que dejemos que cada uno tenga su propio camino, personalizar la educación de manera que cada uno tenga la respuesta a sus necesidades particulares. Y básicamente estos son los 5 puntos que me encantaría que tuviéramos en cuenta a nivel educación, para que los niños puedan tener un futuro brillante, que es lo que se merecen tener. Lo primero, sentirse queridos, como mi padre fue capaz de transmitirme para que yo tuviera la esperanza de la mejora. Que nos sintamos valorados, como aquel profesor de sociales que realmente me hizo sentir que era valiosa. Que nos sintamos capaces, como aquel profesor de matemáticas que logró que efectivamente yo sintiera que era capaz, que era posible hacerlo. Como mi novio me dio aquella técnica, que fue maravilloso porque en el primer examen de universidad que hice con esa técnica, claro, empecé a leer las preguntas y vi que me las sabía súper bien. Y me emocioné tanto que miré a la profesora que estaba en ese momento vigilando el examen con lágrimas en los ojos. Y la profesora me miraba extrañada porque dice, ¿esta chica qué la pasa? Pero yo por dentro le estaba diciendo, te voy a sacar un 10 que lo vas a flipar. Y así fue como empecé a tener esa confianza en mis resultados. Y bueno, a partir de ahí ya es que me volví, pues eso, una fanática, ¿no? Del estudio, del aprendizaje. Y sobre todo en el terreno de la orientación familiar, es que esto ha sido terapia de pareja, mediación familiar, crianza respetuosa, disciplina positiva, en fin, gestión emocional, o sea, todo lo que tenga que ver con la mejora de las familias. Porque yo creo, de verdad, muy firmemente, que los individuos fuertes se construyen con familias fuertes y familias fuertes construyen sociedades fuertes. Así que, por favor, hagamos entre todos un mundo mejor, aportando nuestro grano de arena en la educación. Muchas gracias.